Y este artículo 10 habla, por ejemplo, de una frase que me llama la atención: desincentivando su concentración, hablamos de la tierra, mediante dotación y otros mecanismos de acceso a la tierra e incentivando el área destinada a la producción de alimentos. Supongamos y pongamos el escenario que esto se aprueba tal y como está. ¿Cómo se dotaría ¿qué va a pasar? Estas tierras que no hay certeza pasarían a manos de comunidades campesinas, se dotaría a los campesinos de recursos para que ellos cultiven, ¿cómo entendemos este artículo 10 si se aprobara tal y como está? Es que volvemos nuevamente a ya cierta experiencia que tiene el RIC, y la misma ley del RIC señala el manejo de los excedentes de tierra. Es decir, alguien tiene declarado un área específica de tierra, pero resulta que cuando el RIC hace la medición y las correcciones, tiene eso, es decir, en poder de esta persona, de este propietario, hay más tierra que la que tiene declarada. Entonces, ese excedente de tierra, pues debe pasar al manejo del Estado, para que el excedente de tierra sea, digamos, como la base fundamental de llevar digamos, de tener la base fundamental de un proceso de acceso a la misma tierra. En este momento, desafortunadamente, el Fondo de Tierras solo se ha quedado con el mercado como forma de acceso a la tierra, y fue mercado especulativo, sobredimensión de precios, y como señalaba Carlos, sobre la corrupción institucional en el Fondo de Tierras. Ahí mismo se compraron tierras improductivas, que hoy tenemos el efecto de que la deuda campesina es impagable, porque la productividad de la tierra que les vendieron a precio especulativo no les da para pagar esa deuda. Es cierto, hay otros aspectos ahí sobre lo que Carlos señalaba, sobre corrupción, incluso dentro de la misma composición y representatividad que tiene el Fondo de Tierras. Sin embargo, hay una cosa que también hay que verlo en Guatemala, y esto no justifica la corrupción, pero sí hay que ver el punto de partida del origen de la corrupción en Guatemala. La corrupción en Guatemala se institucionaliza porque es una forma del ejercicio del poder, es uno de los pilares fundamentales del ejercicio del poder, cuando el poder económico compra incondicionalidades de jefes militares, de políticos civiles, de tecnócratas, de académicos, ¿verdad?, de distintas expresiones que se dejan llevar para que sus intereses sean impuestos y sus privilegios se sigan manteniendo en el país. Claro, ya después eso, la de la corrupción, tiene sus propias formas y se puede ya casi hasta llegar a ser un modus vivendi, pero si uno le quiere entrar de lleno a eso, ahí viene. Entonces, por eso es de que para mantener, digamos, como única línea el mercado especulativo de tierras como forma de acceso en el Fondo de Tierras, la corrupción es lo que tiene, porque eso se viene siendo un gran negocio como tal. Entonces, aquí, vuelvo a insistir, es el excedente de tierras que marca el RIC, el que tiene que estar bajo el control del Estado, para que el Estado a partir de ahí inicie, digamos, la distribución de acuerdo a las proyecciones que el mismo desarrollo rural, a través de esa institución, ese ministerio, porque seducirlo a Almada tampoco, seducirlo a otro ministerio tampoco. La coordinación interinstitucional le va a corresponder a ese ministerio, porque si no, quien está en la vicepresidencia le toca coordinar todo, y en realidad es en donde esas famosas coordinaciones de las políticas quedan fuera del lugar. Ahora bien, aterrizando en cómo se manejan las cosas en Guatemala, ¿el Estado realmente tiene la capacidad de meterse a este tema? Se los pregunto porque ni siquiera podemos ver que hay pupitres o ventanas en muchas escuelas, que son cosas tan básicas. ¿Tiene el Estado realmente la facultad y el andamiaje para meterse en un tema, sobre todo porque vemos, y aquí en las imágenes lo vemos, cientos de miles de campesinos que están en el desamparo total, pero el Estado puede responder a eso? Mire, la pregunta es excelente, porque lo que mencionaba Héctor
de repartir los excedentes, el RIC, eso ya existe, eso está legislado, así debería de funcionar, pero como el Estado es inoperativo, inoperante, no funciona. Entonces, ¿cómo va a ser posible que querramos creer que gastarnos otro 1.000 millones de quetzales de impuestos en generar un supraministerio vaya a cambiar la situación? Eso no va a pasar, por lo mismo que usted dice. Entonces, la institucionalidad está ahí, la legislación está ahí. Lo que pasa es que todo el mundo usa la ley aquí de papel toalete. Nadie respeta la ley. Entonces, no vamos a lograr nada. Podemos pasar 5 leyes de desarrollo rural y la gente va a seguir en pobreza. Otro tema importante es que ser campesino no quiere decir ser pobre. En el interior del país hay muchísima gente que ha salido adelante con los productos de exportación, con carpinterías, con el cambio de actividad. Entonces, tampoco podemos enmarcar a la gente del área rural como gente incapaz, ignorante, que no ha podido salir adelante, porque hay un alto porcentaje de la población en el área rural que ha cambiado su sistema de vida y que está yendo hacia una vida distinta. Ya sus hijos estudian, muchos hijos universitarios, o sea, se conceptualiza todo bajo los argumentos de la gente que lo que hace es tomar carreteras, usar la violencia, y no, el país no es todo así. Entonces, la institucionalidad está, las leyes existen, no se respetan, y no se respetan para beneficiar a ricos, pero de todo el ámbito. Ricos del ámbito campesino, ricos del ámbito empresarial, como lo quieran llamar, ricos, capitalistas, lo que quieran, políticos. El hecho es que la ley debe ser para todos parejo. Y si queremos crear más legislación que solo nos divide, porque habla de quitarle a unos para darle a otros, vamos mal, vamos como el cangrejo. Tenemos que buscar una legislación que se respete, se aplique, y que no importa el color que tenga uno de piel, el origen étnico, la religión, las creencias políticas, si uno incumple con la ley, se tiene que ir a la cárcel. Es el único camino. Lo que usted dice es la verdad. El Estado en Guatemala es incapaz de hacer lo que quiere que haga la ley de desarrollo rural, y principalmente porque los grandes corruptos, los más grandes, aparte del corruptor, que para mí es tan culpable como tú dices, están en el Estado y están esperando este tipo de leyes para hacer más negocios, porque a través de una ley que es confiscatoria se puede hacer una corrupción enorme. Entonces el país necesita otro concepto de desarrollo. Ahora, don Héctor, ¿cómo empatar estos cambios y encontrar puntos convergentes para sacar de la condición de extrema pobreza, que hay que decirlo también, viven muchas comunidades indígenas? ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando también un ingrediente importante que yo no veo en este proyecto. El cambio climático en este país ya es cuestión de legalidad. Se tiene que meter en el andamiaje jurídico los efectos del cambio climático, porque de nada sirve que a mí me den un pedazo de tierra si las tormentas, las erupciones, las sequías van a afectar todo. ¿Cómo empatamos esa realidad, don Héctor? Bueno, mire, previo a eso nada más quisiera hacer una pequeña observación sobre la capacidad o incapacidad del Estado. El grado de incapacidad que tiene el Estado guatemalteco y su inefectividad, eso se debe fundamentalmente a que al Estado no se le ha dejado desarrollar. Las políticas de ajuste del modelo neoliberal que comienzan a montar con una reducción patológica y compulsiva de toda la institucionalidad del Estado para reducir a su mínima expresión, son los responsables de la inefectividad de este Estado. Y yo no estoy defendiendo, digamos, al Estado guatemalteco como tal, porque nosotros sí propiciamos la transformación de este Estado por otro. Pero ese es otro cantar. Sin embargo, para lo que usted me dice lo siguiente, ¿cómo empatar esto? Debemos el tema de la tierra, pero en esta ley, por primera vez se conoce como sujeto de desarrollo y de buen vivir a la figura campesina. Y ese es el punto de partida tal vez más importante que tiene esta ley, porque en Guatemala nunca se le ha considerado como tal. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que el mismo modelo económico del país tiene que ir cambiando. Tomemos en cuenta que desde 1871 este modelo económico está fijo en Guatemala. ¿Ya? Es monocultivista, exclusivamente para la agroexportación. Hoy las remesas significan un ingreso mayor de divisas, o casi igual que las que ha generado el café como tal.
Entonces vamos viendo ahí el fracaso de este modelo económico. Va implícito un nuevo modelo económico a partir del desarrollo rural. ¿Por qué? Porque está teniendo un sujeto de desarrollo que es la población campesina. Ahora, ¿cómo empatar este tipo de situaciones? Desde ahí en adelante es en donde hay un ente coordinador, que este Ministerio de Desarrollo Rural no va a suplantar a educación, no va a suplantar a salud, no va a suplantar a todos los componentes del desarrollo como tal, sino que fundamentalmente la política de desarrollo rural va a ser ejecutada con él y va a ser el gran coordinador institucional e interinstitucional en seno del Estado para que así se puedan ejecutar todas las políticas públicas que a cada quien le toca desarrollar en función de eso. Ahora bien, yo sí quisiera decir nuevamente el modelo económico. Imagínense que en Guatemala alrededor del 60, es mentira, que genera empleo. Aquí hay un 66% de la población económicamente activa que no tiene empleo. Parece ser que alguien ya ha dicho que está casi llegando al 75% y se le llama economía informal. Entonces quiere decir que si desde el año 2000, más o menos, el 66% no tenía empleo, ya en el año 2012 las estadísticas van apuntando que el 75% tampoco tiene empleo, quiere decir que este modelo económico no ha ido generando empleo, sino que la acumulación de capital, que es lo único que ha generado este modelo económico y concentrado en pocas manos, no ha permitido ni siquiera el desarrollo económico del país, y mucho menos el desarrollo social, y por eso es que se tiene que tener este tipo de situaciones. Bueno, agradecemos a Carlos Zúñiga Fumagalli y a Héctor Nuila haber estado con nosotros hablando de este tema. Un comentario nada más. Brevemente que tenemos que ir a una... Esa economía informal que menciona Héctor se llama emprendedores, empresarios, generadores de empleo, se llaman autoempleados, no son desempleados. El problema es que son informales porque el Estado no los pone dentro de un concepto de protección, pero no es desempleo. En el mundo entero, el 80% de la economía es del pequeño empresario, del microempresario, que es el que tú mencionas como economía informal. Vamos entonces a una pausa. Pendientes, larga jornada se avisó hoy en el Congreso de la República con este tema de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Vamos a una pausa, luego más información.